La siguiente, Domingo. Ya, bueno, Lipigas tiene dos grandes líneas de negocio. Una línea es la línea que vamos a estudiar, que son los GLP y el gas natural. Ya, bueno, tiene diferentes tipos de clientes, como salen en la foto, clientes domiciliarios, ya que es la línea de embotellación o de llenado que vamos a estudiar. También tiene una línea de negocio de transporte, un canal comercial y procesos industriales como agroindustria, hornos de botella, etcétera, secado. ¿Ya? La siguiente, por favor. El objetivo de nuestro proyecto como grupo es determinar el comportamiento del proceso de llenado de cilindro de gas en los formatos que les dije anteriormente, ya en un carrusel de llenado con distintos escenarios. Ya hay un escenario normal y 4 escenarios que se los vamos a explicar más adelante. Dentro del objetivo específico, también está en realizar un levantamiento de la información del proceso del envasado de Lipigas. Ya esto lo hicimos con datos reales de la planta, ya de la planta de envasado. Diseñar un modelo emplazado en el funcionamiento ideal del sistema, ya que está dentro de los escenarios, estimar el impacto de los diferentes escenarios a través de conclusiones y análisis, analizar el comportamiento de los procesos frente a los resultados obtenidos por los modelamientos, y eso. Dentro de las generalidades de nuestro trabajo, ya, bueno, Lipigas tiene 14 plantas procesadoras y tiene 16 centros de distribución. Dentro de las plantas procesadoras, la más grande es la de Maipú, que tiene una capacidad de 37.000 cilindros por día y abastece el 45% del mercado nacional. Ya es la planta más importante. La siguiente. Bueno, el resto de las otras plantas tienen una participación menor, como se puede ver en el diagrama: 11 la zona norte 1, 27% la zona norte 2. Bueno, la más grande es la zona centro, donde está la planta de Maipú, que es la que vamos a estudiar, ya con 45%, y la última zona un 27%. Y los cilindros que vamos a evaluar en el modelo, como dije anteriormente, son de 5, 11, 15 y 45 kilos. Bueno, acá mi compañero Domingo me va a apoyar con el video del proceso de llenado. Ya es el proceso de llenado, como sale en el video, entran los cilindros, después se realiza un control de inspección a los cilindros, una detección del estado de las gomas, ya, que es lo que está pasando por el video. Ya después viene una tara de los cilindros para ver el contenido inicial. Posterior a eso, entra a una romana de llenado, donde se llenan los cilindros dependiendo de la cantidad indicada. Ya es una romana o una llenadora volumétrica, ¿ya?, que llena según el contenido de gas. Después viene un control de peso de los cilindros para ver si el peso tarado es el indicado. Ya, como ustedes saben, el cilindro en la parte superior tiene algunos accesorios, por lo tanto que hay orines, ya, y tiene una válvula que se detecta fugas si hay en este sector. Después, por un tema de presentación del cilindro, se realiza una limpieza y un lavado del cilindro para que llegue en buenas condiciones al cliente final, y después sale del proceso, que sería el punto 10, y se almacena para el posterior despacho. Muy bien, muchas gracias. Continúa, don Cliff, por favor. Ahora sí, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Aquí tenemos lo supuesto. Consideramos como teníamos una entrevista con el jefe de planta al atender informaciones relevantes de la planta. Aquí, como supuesto, tenemos disposiciones continuas de cilindros vacíos, retiro de cilindros llenados ejecutivos de forma diaria, limitando la acumulación y sobrestock en la planta. Tenemos 2 turnos continuos manteniendo la operación en horario de la colación. Disposición continua de GLP mezcla propano-butano acorde a la comercialización envasado, y
proceso de mantenimiento preventivo de máquinas programadas fuera de turno de producción y simulado sobre el proceso de máximo demanda en planificación mayo y septiembre. Mayo y septiembre es un momento, hay un pique, hay una incrementación de demanda de demanda. El proceso simulado se efectúa considerablemente los siguientes escenarios. Simulamos una operación normal. Cuando estamos hablando de simulamos una operación normal, la operación normal, cómo funciona, es como podemos observar en el gráfico, en una operación con una falla en una máquina sellados. Tenemos una falla en la máquina sellada de 45, el proceso, afecta, operación, consideramos una operación con falla 2, la operación con la falla 2 es la máquina de llenados que tiene falla. Consideramos una operación de falla 3. La falla 3 es la máquina control de calidad. Los cilindros de control de calidad es la máquina de los cilindros 5, 11, 15 kilos. Muchas gracias, don Cliff. Muchas gracias, don Cliff. Continúe don Víctor, por favor. No, sí, don Víctor. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Voy a prender la cámara, disculpe. Ahí sí. Bueno, como estaba comentando mi compañero Cliff, nosotros estamos considerando 5 escenarios. Primero una operación normal, y 3 operaciones con falla que describió mi compañero, y al último una incorporación de una línea o de una tercera línea, ¿ya? Entonces esta tercera línea va a permitir en cierta medida un poco destrabar el proceso o darle un poquito de backup al proceso de las otras 2 líneas que están más usadas. Y para esto se va a considerar entonces una distribución de entrada con una distribución de Poisson de 6 segundos de media, lo que le va a dar, digamos, un cierto relajo a esa tercera línea y va a poder destrabar un poco lo vamos a ver después de las conclusiones. Avanza nomás, Domingo. Bueno, considerando la modelación del proceso envasado en una operación normal, como dije, se constituye de 2 líneas que son idénticas. En ambas líneas se procesan independientemente cilindros de 5, 11, 15 y 45 kilos. Ya vamos a hacerle un zoom a la línea número 2, que es la línea de abajo. Tenemos módulos de entrada, como dijimos, módulos también de decisión, en los cuales se hace una distribución conforme al tipo formato de cilindro, ingresan formato de 5, 11, 15, 45 kilos y se procesan en una misma máquina, se llenan los cilindros pequeños y en una máquina aparte los cilindros de 45 kilos. A continuación de eso se ejecuta un proceso de control de calidad en el cual se se mide presión, peso y también se mide hermeticidad, ya para asegurar que no haya fuga en los cilindros. El proceso conlleva, digamos, a una decisión nuevamente. Hay ciertos cilindros, una gran cantidad, más de un 95% que pasan el control de calidad, pero hay una cantidad también que no pasa el control. Los que pasan el control pasan directamente a la máquina de sellado A y máquina de sellado B. Digamos que termina el proceso y los saca de la línea. Y los que no pasan el proceso el proceso de control de calidad pasan a un ajuste manual, el cual es desarrollado ya de una forma mucho más lenta por operadores y le hacen el reajuste para finalmente también sacar una cierta cantidad de cilindros que salen defectuosos y que son rechazados y reenviados a maestranzas para su corrección. Avanza nomás, Domingo. Bueno, a continuación les vamos a mostrar lo que es la parametrización de cada uno de los bloques más importantes. Todo comienza con el módulo Create, en el cual, como dijimos, ingresan los cilindros con una componente un poco aleatoria, con una distribución de Poisson de 4 segundos. Ya el Entity Type viene siendo entonces los cilindros que van a ir ingresando. Avanza nomás, Domingo.
Después pasamos a un módulo de decisión, un módulo design, en el cual se hace una distribución. Se considera que el 10% de los cilindros que salen son cilindros de 5 kilos, el 30% son de 11 kilos, el 40% son de 15 kilos y el resto son cilindros de 45 kilos. Avanza nomás, Donny. Después tenemos el proceso de llenado. El proceso de llenado también tienen distinta cantidad de tiempo, o sea, se llenan en distinta cantidad de tiempo. Los cilindros pequeños de 5 y 11 kilos se llenan en 3 segundos. El cilindro de 11 y de 15 kilos se llena en 4 segundos y el cilindro de 45 kilos se llena en 6 segundos. Avanza nomás, Domingo. Después pasamos al proceso de control de calidad. El proceso de control de calidad ocupa el recurso llamado máquina de control 1, también es un robot, una máquina que ejecuta el control, y esta máquina está programada para demorarse exactos 5 segundos en este proceso. Avanza nomás. Después tenemos dos módulos de decisión, en los cuales nosotros podemos ver que el 95% de los cilindros de los cilindros pequeños de 5, 11 y 15 kilos pasan el control de calidad, y el 97% de los cilindros de 45 también pasan el control de calidad. ¿Ya? Entonces hay una pequeña incertidumbre de cantidad de cilindros que no pasan. El resto de cilindros que no pasan, también incorporamos contadores. Estos contadores nos van a servir después para poder visualizar en el informe, digamos, la cantidad de cilindros que efectivamente superan el proceso y la cantidad de cilindros que en definitiva son rechazados. Ya quisimos poner estos contadores para poder después, a través del informe que nos entrega Arena, poder analizar mejor las estadísticas. Avanza nomás, Domingo. No sé. Avanza nomás, Domingo. ¿Me pegué yo o se pegó el...? No sé. ¿Está pegado? El proceso de simulación. Ahí sí. Ya, ahí sí. Bueno, después tenemos un proceso de reajuste. El proceso de reajuste, tenemos hay un 90% de los cilindros que son reajustados manualmente pasan y un 10% son rechazados. Ya. Ahora, avanza nomás, Domingo. Vamos a mostrarle a continuación los videos de cómo corre el modelo. Primero comenzamos simulando la operación normal, ya de las dos líneas. En grandes rasgos podemos visualizar cómo los cilindros se van quedando. Por lo general se van armando unos pequeños atochamientos dentro de los controles de calidad de los cilindros pequeños, ya, lo cual también en la realidad ocurre en planta. Ya es una de las máquinas que tiene mayor cantidad de operación. Vemos los principales resultados. Se obtienen 32.000 cilindros por día. Nosotros simulamos una corrida y parametrizamos la corrida para que fuera 2 turnos de 9 horas cada uno, en total 18 horas de producción, que es más o menos la realidad de operación en la planta Maipú. Avanza nomás, Domingo. Después tenemos la simulación del escenario 1, en donde nos falla una máquina selladora y queremos ver el impacto que tiene sobre el modelo la falla de una máquina de sellado. Entonces, en una de las líneas bypassamos o eliminamos el proceso de sellado, ¿ya? Y pasamos todo lo de esa línea a un sellado manual a través de un operador. Démosle play al modelo para ver cómo avanza. Bueno, podemos ver que al eliminar la línea entonces de la máquina de sellado, los principales atochamientos se trasladan también ahora a este operador de la línea 1, ¿ya? Si podemos avanzar un poco más, podemos darnos cuenta que la cantidad de cilindros totales, digamos, disminuyó, pero no disminuyó tanto. Por lo tanto, podríamos estimar que esta es una falla que no viene siendo crítica, ¿ya? O sea, la máquina de sellado no me genera una falla crítica. Muy bien, muchas gracias, don Víctor. Muchas gracias. Continúe, por favor, don Harold. Buenas tardes, yo continuaré con el escenario 2. En el escenario 2 estamos... Lo que decía Víctor, que la falla en la llenadora no genera tantos problemas. Como podemos ver en la simulación, el avance de los cilindros funciona de manera normal en la falla 2 y nos genera un retraso y baja en la producción, pero no es tan grande como la que viene a continuación, pero sí implica falencia en la producción. Vamos a pasar al escenario 3. Bueno, el escenario 3 considera una falla en la máquina de control de calidad. Se reemplaza, exactamente, ahí se sustituye, y todo ese trabajo
que lo hacía la máquina, ahora se debe hacer manual. Lo que debe ser el ajuste del control de hermeticidad, control de presión y el control de peso de la maquinaria. Todo eso debe ser realizado con operadores. Por lo tanto, esto nos afecta mucho en la producción. De hecho, como vamos a ver en los resultados, la cantidad de cilindros terminados baja enormemente en este tipo de falla, por lo que debemos considerarla como un escenario crítico para el proceso productivo del carrusel. Finalmente hicimos un escenario 4 en el cual incorporamos de manera adicional a los dos carruseles existentes un carrusel adicional, vale la redundancia, pero en este caso consideramos también una reducción en la medida de los ingresos de los cilindros a todas las cadenas. ¿Por qué? Porque a través de esto quisimos disminuir la presión en la cadena productiva de cada uno de los carruseles y hacer que todos trabajen de manera más liberada. No es de esperar, obviamente agregar una nueva línea productiva nos genera una mayor cantidad de cilindros por día y aumenta y permite que cada una de las máquinas trabaje de manera más liberada, más tranquila. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros tenemos las conclusiones generales, que sería esta tabla, en la cual podemos ver, donde dice cantidad total de cilindros, los resultados generales a nivel de producción. En el cual podemos ver que en el escenario 0, que en la operación normal tenemos 32.000, en el escenario 1 la falla no es tan crítica, ya que solamente baja a 50 en la cantidad de cilindros, mientras que en la falla 2 se nota mucho la cantidad de cilindros que disminuye en la producción diaria, pero la peor de todas es la falla en la máquina llenadora de 45 kilos, ya que retrasa mucho el proceso y se requiere mucho personal para suplir todas esas funciones. Bueno, ¿se puede para avanzar? Muy bien, muchas gracias, don Harold, muchas gracias, muy amable. Termine, don Domingo, por favor, la presentación. Bien, entonces acá podemos ver la distribución de las fallas, ¿cierto? En función de la operación normal, cuánto es la cantidad que se va aumentando por escenario, ¿verdad? La cantidad total de esta barra morada, ¿cierto? Tenemos desde 32.000, subimos cerca de los 42.500. El resumen de la comparación de los escenarios, podemos concluir que a mayor cantidad de uso de máquinas, ¿cierto? Va a requerir más mantenimiento porque hay mayor proceso y operación de las máquinas, entonces hay un desgaste prematuro, que sería donde se producen las colas, porque hay mayor cantidad de cilindros, los cilindros pequeños de 5, 11 y 15, que estarían asociados al control 1 y al control 3, que es el control 1 de la línea número 1, ¿cierto? Que está mencionado también como control A, y el control 3, que sería de la línea número 2. ¿verdad? Y eso también involucra que, a diferencia, ¿cierto?, del control 2 y 4, que son los de 45 kilos, ¿cierto?, las máquinas de llenado y los operadores que están en esa línea también tengan una capacidad mayor. Entonces, podemos determinar que a mayor porcentaje de uso y mayor ocupación, en estas máquinas que están asociadas en la línea de 5, 11 y 15, se sugiere planificar un mantenimiento preventivo en forma anticipada con fin de evitar fallas y detención de esta línea, considerando que en el otro escenario vimos que era crítico, casi un 60% de disminución de producción. Además que en estos dos controles se generan colas, ¿verdad?, que son las que vimos, que en el control A, al término del proceso de la operación normal, tenemos 44 cilindros en espera, y en el control A1, ¿cierto?, el A normal, el A1 es el de la línea 1 y el A, ¿cierto?, es de la línea número 2, 29 en espera, ¿verdad? El escenario de la segunda falla, en comparación con la actual, considera que hay mayor ocupación en el operador 2, si bien como falla la selladora de 45 kilos, el operador 2 se ve sobrecargado, ¿cierto?, cerca de un 89%, ¿cierto?, mayor de utilización. Entonces, se sugiere al jefe de planta que pueda asignar un ayudante en caso de que se produzca para poder eliminar la saturación del sistema, en caso de que se produzca esta falla. En el caso de la llenadora, ¿cierto?, que fue una de las fallas un poco más críticas, también ocurre algo muy similar. El operador 2, ¿cierto?, baja, ¿cierto?, y los controles bajan todo su nivel de producción, porque se tiene como la línea se hace más lenta. En el caso del llenado de la 45, estamos hablando en la etapa inicial, la entrada de los cilindros también tiene que ser de la distribución de 4, se cambia a 15 segundos, ¿cierto? Entonces, obliga, ¿cierto?,
a hacer todo manual en las líneas de 45 kilos. ¿Ya? Y hace que también bajen, ¿cierto?, los tiempos, ¿cierto?, impactando en el número de cilindros alcanzados. El escenario 3, que es la mucho más crítica, también nos produce, ¿cierto?, un exceso de tiempo, casi un 100% de ocupación en el caso del operador 1, ¿ya? Porque aquí se deshabilita el control 1 y obliga a que todo sea manual. Entonces, se va sobreexigiendo, ¿cierto? Se cambia a 40 segundos la entrada, ¿cierto?, para poder cumplir con esta producción y no se sature, ¿cierto? Y nos baja, ¿cierto?, en ese porcentaje. La nueva línea, ¿cierto?, adicional, agrega, ¿cierto?, los controles 5.6, la llenadora 5.6 y así operadores, ¿cierto?, y sellados, una nueva línea, que nos permite poder destrabar un poco el control 1, ¿cierto?, y el control 3, que son los llenados de 15, de 11, 5 y 15. ¿Bien? Incorporar una nueva línea nos puede generar, ¿cierto?, esta disminución en el porcentaje de utilización para aumentar la vida útil de las máquinas y cumpliendo también con la producción, a pesar de que sea un costo de inversión inicial que se recupera rápidamente, porque vamos a tener mayor cantidad de envasados por cilindro en el día. ¿Ya? Una recomendación que damos es que hay que considerar la distribución de almacenamiento, ¿ya? El inventario, si hay espacio, ¿cierto?, en el centro de distribución o en la planta para poder ir almacenando el doble de estos cilindros que se va produciendo. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, nuestros resultados finales y podemos concluir que nos ayuda a tomar decisiones, dirigir nuestros recursos, especialmente en acciones de mantenimiento preventivo para evitar fallas, cuando hay mayor porcentaje de utilización, ¿cierto? Redistribuir los procesos por porcentaje de uso o también para evitar las colas y reasignar personal, ¿cierto?, según necesidad o para poder ampliar la dotación en caso de nuestras fallas o problemas presentados, cuando se genera un 100% o más de ocupación en operadores, ¿cierto?, en máquinas, etc. Muy bien, don Domingo. Muchas gracias. Gracias al grupo. Su pregunta, por favor, para don Víctor. Hola, Víctor. Hola, chiquillos. Bueno, primero que todo, igual felicitarlos porque está súper buena la presentación, está entretenida, están buenos los escenarios. Y lo que me queda la duda es porque, claro, ustedes dijeron que hay varias plantas a nivel nacional, y por lo que vi hay varias que están ubicadas en la zona norte del país, no todos tienen la misma producción. ¿Tú crees que este modelo o esta simulación que ustedes hicieron podría ser extrapolable para otras plantas también, o si habría que incorporar alguna otras variables? Claro. Hola Dani, bien. Sí, mira, la verdad es que una vez teniendo el modelo base de una de las líneas, ya se pueden hacer infinitas simulaciones y adaptándose al proceso productivo que tengan en todas las plantas. Entonces, por ejemplo, en la zona norte, las plantas, las líneas son idénticas, ya todas funcionan de la misma forma y en todas las empresas en realidad, Abatible, Gasco funciona igual. La diferencia está en la capacidad y en la cantidad de cilindros que pueden procesar por día o por hora. Entonces, claramente las plantas que están delipicadas en el norte son un poco más pequeñas, pero en sí los procesos son los mismos. Entonces, perfectamente, una vez teniendo ya este modelo de base, podemos hacer infinitas simulaciones con distintos escenarios y en cualquier lugar. Así que esa es una de las gracias también de la simulación. Gracias. Don Danilo, su consulta para don Cliff. Hola, Cliff. Hola, Danilo. ¿Cómo está? Cliff, me queda una duda. Cuando ustedes hacen el modelo, ¿ustedes consideran tiempos de proceso de acuerdo a la masa al peso de cada uno de los cilindros, 5, 11, 45 kilos? Y consideran un tiempo de carga, pero no vi el tiempo de desplazamiento que hay entre una estación y otra. ¿Esos tiempos están considerados dentro del tiempo de carga o se deben agregar al modelo? Muchas gracias, Danilo. Normalmente no consideramos el tiempo de desplazamiento, solamente consideramos, según nuestro trabajo, consideramos el tiempo de cada proceso en la simulación. Como podemos decir,
El tiempo, consideramos un tiempo de llenados, también consideramos un tiempo de control de calidad o control de sellados, es como consideramos tiempo en cada proceso en la simulación. Pero tiempo de desplazamiento de un proceso hacia otro proceso. Okay. Muy bien, don Jaime, su pregunta, por favor, para don Domingo. Hola, Domingo. Sí, una cosa me quedó una duda que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero ustedes dijeron que una de las primeras fallas, ¿cierto? Que el sellado no influía mucho en el tiempo. Por eso me llamó la atención, porque para mí el sellado es como importante, entonces me quedó la duda, ¿por qué no influiría tanto en el tiempo si en el fondo después tienen que resellar el cilindro? Claro, lo que pasa que el sellado no requiere mucho tiempo, entonces acá después de que pasa la calidad pasaría un sello manual. Y el sellado manual, no sé si lo viste en el video, que era súper rápido. Llegaba y bajaba como una máquina y hacía el sello. Entonces, por eso es que no influye tanto. No genera una cola mayor. Sí, baja, ¿cierto?, en 50 unidades, que es la relación de lo que hace manualmente el operador para bajar esta prensa que pone el sello. ¿Verdad? Por eso es que no influye tanto. Ya, vale, sí. No, gracias. La verdad que fue solo una duda personal. Gracias. Muy bien. Y última pregunta, don Pablo. Tu pregunta para don Sergio. Sergio, ¿qué tal? Mira, para ser muy sincero, Hola, ¿cómo estás? en la medida de que se me iban ocurriendo preguntas, la iban respondiendo. ¿Ya? Así que tuve que inventar una pregunta, espero no incomodar con la pregunta. La pregunta es, ustedes explicaron que había incremento de demanda en mayo y septiembre. ¿Tienen la explicación respecto de eso? Es por el efecto del invierno, Pablo. O sea, hace frío, uno necesita calor y aumenta la demanda. Es netamente eso. Ya. Eso en mayo y en septiembre también, ¿no? Lo mismo, es lo mismo. Ese es el pic. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias al grupo número 5 por la presentación. Con esto estamos poniendo término al